M は革命期で体感痛み破壊想像変えていく私の弱さも今押し寄せる感情の命がけの愛は甘くないわつくほどくどんな嘘が待っていたとしても選んだ導き信じて振る舞うことはないと優しい悪魔の微笑みは儚く全てを照らすのEn el Club de lo Oculto, Koneko y Gasper estarían esperando a que terminara la reunión de las tres facciones, pero Koneko sentirían una presencia muy extraña. ¿Qué pasa, Koneko-chan? Diría Gasper. Presiento algo, Gasper-kun. Diría Koneko. En ese momento una de las puertas explotarían y se verían unas personas encapuchadas. Humanos. Diría Koneko. Sí, somos humanos, además de usar magia reestructurada de demonios. Diría la maga. En ese momento atacarían a Koneko con sus ataques mágicos, pero Koneko escaparía y vería por la ventana, que habían más de esos magos. Pero el momento les duraría muy poco porque los magos los encontrarían y los seguirían atacando, pero volverían a escapar y se esconderían en un cuarto secreto del club. Ya podemos estar tranquilos. Le diría Koneko a Gasper. Pero en eso atacarían a Koneko por la espalda, y se vería que era una de esas magas. En ese momento capturarían a Gasper y Koneko, y utilizarían el poder de Gasper para detener el tiempo y arruinar la reunión. La reunión en la Academia Kuro. Las tres facciones la estaban pasando mal en el mundo cuando estaba la Gran Guerra Santa, ¿lo recuerdan? Diría Azazel. Claro que lo recordamos, pero que no se te olvide, que cuando estaba la Gran Guerra Santa, Dios y el Rey Demonio eran el centro de atención. Diría Miguel. Tienes razón, pero quiero hacerle una pregunta a las tres personas presentes que están aquí, que no están directamente relacionados con las tres facciones, pero pueden afectar al mundo con su inmenso poder. El dragón emperador rojo, el jinete rojo del caos, y el dragón emperador blanco. Quiero escuchar su opinión acerca del tratado de paz. Diría Azazel. Por mí está bien si puedo enfrentarme a rivales poderosos. Diría Bali. Aún sin estar en guerra, ahí afuera hay mucha gente fuerte para enfrentar. Diría Azazel. Ja, tienes razón. Diría Azazel. Y tú, dragón emperador rojo, quiero escuchar tu opinión acerca de la paz. Diría Azazel. Bueno, es una pregunta difícil, pero no sé cómo responder a esa pregunta. Diría Issei con nervios. Si no te sientes preparado para responder, ¿qué tal si dejas que alguien de confianza te lo explique? Diría Azazel mientras veía al jinete Guerra. Guerra-sama, ¿usted podría explicarme? Preguntaría Issei. Claro, Issei, bueno, si eliges el camino de la paz, no tendrás preocupaciones de que alguien cercano a ti muera, además podrás pasar todo el tiempo que quieras con Asia para fortalecer su relación y tener intimidad sexual. Pero si eliges el camino de la guerra, tendrás todo menos tiempo para descansar, porque cuando estemos en guerra solo podrás tener un mínimo momento para tomar un descanso y ni siquiera podrás hacer bebés con el amor de tu vida, así que debes ser sabio con tu decisión, Hyodo. Diría Guerra mientras miraba a Issei a los ojos. Pues entonces yo voto por la paz. Diría Issei. Bueno, como esa es tu opinión, quiero saber la opinión del jinete del caballo rojo. Diría Azazel. Mi opinión es muy directa y obvia, elijo la paz, para que el equilibrio prevalezca en los tres reinos, y además de disfrutar mi estancia aquí en la tierra, y pasar tiempo sexual e íntimo con mi pareja, Rias Gremori. Diría Guerra mientras miraba a Rias con una sonrisa. Cuando dijo eso Guerra, Rias se sonrojaría y diría lo siguiente. Guerra-sama, mi hermano está aquí. Diría Rias un poco avergonzada. Siempre habla con la verdad, mi jinete Guerri. Diría Rias con una sonrisa mientras veía a Guerra. Ah, por cierto, dragón emperador rojo, ¿no querías hacerme una pregunta? Diría, Miguel. No olvidó su promesa. Diría Issei. Bueno, dime cuál es tu pregunta. Diría, Miguel. Bueno, porque excomulgo a Asia. Diría Issei.
Aquí Miguel explicaría el por qué excomulgaba a las personas que se unían a los demonios, y Zenobia diría lo mismo de la historia original junto con Asia. Por cierto, había escuchado que una de mis chicas les había causado problemas a ti y a esa ex monja. Diría Azazel. No hables como si ella no estuviera presente, la ángel caída nos causó ese daño, porque lo hacía para enorgullecerte. Diría Issei enojado. Issei Hyodo, compórtate, no es momento de discutir de ese tema, yo ya me había encargado de que Reinaré pagara por lo que les hizo a ti y a Asia. Diría Guerra dando una orden al castaño. Las acciones de mis subordinados son mi responsabilidad, aunque agradezco que el jinete rojo se haya hecho cargo de ella, pero hubiera sido más razonable que lo haya hecho de otra manera, que no hubiera terminado con la vida de ella. Diría Azazel. Pero en ese momento, se detendría el tiempo, por la habilidad de Gasper, pero a algunos no les afectaría esa habilidad. ¿Pero qué? ¿Quién detuvo el tiempo? Diría Issei. Esto es obra de la Sacred Heart de Gasper. Diría Guerra mientras miraba a su alrededor. Nosotros estamos bien gracias a nuestro inmenso poder. Diría Azazel. Nosotros estamos bien gracias al poder de los dragones celestiales, pero los otros están bien gracias al poder de las espadas santas. Diría Bali. Pero ¿por qué no le afecto a Guerra-sama? Diría Issei con curiosidad. Joven Hyodo, puede haber dos razones, la primera es que estoy bien gracias a mi gran e inmenso poder, o tal vez porque ya he manipulado el poder de las cronosferas y ya no me afecta las habilidades para controlar el tiempo. Diría Guerra mientras les mostraba su guantelete izquierdo que estaba envuelto en poder del caos. Gracias a su poder estoy bien. Diría Rías agradecida y tocando el guantelete blindado del jinete. Ejeje, no tienes que agradecer, pero ahora es tiempo de eliminar la amenaza que tiene secuestrado a Gasper. Diría Guerra mientras miraba la ventana. En eso verían a unos magos que estaban apareciendo y estaban atacando la Academia Kuo, pero Seraphal los protegería con unos círculos mágicos. ¿Cómo se atreven a atacar a una chica mágica como yo? Diría Seraphal. ¿De dónde proviene este poder? Diría Miguel. Probablemente tengan capturado al medio vampiro, y probablemente esté en su modalidad de Balance Breaker. Explicaría a Azazel. ¿Qué, Gasper? Diría Issei. Probablemente podemos asumir que Gasper está en las manos del enemigo. Diría Circes. ¿Cómo se atreven a utilizar a un miembro de mi familia como terrorista? No pasaré por alto esta falta. Diría Rías. En eso se mostraría cómo las guardias estaban siendo teletransportados a las afueras de la barrera protectora. Si el poder de Gasper-kun sigue aumentando de esta manera, también nosotros sucumbiremos y acabaremos congelados. Diría Circes. Incluso al señor Circes, tan poderoso es Gasper. Diría Issei. Es porque Gasper es una pieza mutada. Diría Rías. Una pieza mutada. Dirían Guerra e Issei con curiosidad. Aquí Rías les contaría acerca de las piezas mutadas y de que eran muy raras. Y se mostraría que los escudos estaban cayendo por el continuo ataque de los magos. De cualquier forma, si no hacemos algo para detener el poder del medio vampiro, todos acabaremos paralizados y posiblemente estaremos muertos. Diría Azazel. Oni-sama. Una torre está en el viejo edificio del club. Diría Rías. Una de torre. Entiendo un errosque. Diría Circes. Aquí Kiba le explicaría a Issei que eso era como un movimiento en el ajedrez. Gasper es un miembro de mi familia, yo asumiré la responsabilidad de traerlo de vuelta. Diría Rías. Si utilizas el poder de Circes-sama, podrás llegar al club. Diría Greifia. Pero necesitarás a alguien que te proteja. Diría Circes. Yo la protegeré. Diría Issei. Muy bien. Diría Circes. ¿No sería más fácil matar al medio vampiro terrorista? Diría Bali. Mejor cierra la boca Bali, el clan Gremori está bajo mi protección, y la del Consejo Carbonizado, y si algún miembro de ellos está en peligro, no dudaré en resolver ese problema. Diría Guerra mientras miraba de reojo a Bali, y así teniendo una pelea de miradas intimidantes. Piensa un poco esta situación Bali, estamos tratando de hacer un acuerdo de paz, en contra de tu naturaleza de batalla no puedes hacer nada como eso, pero ¿por qué no te diviertes distrayendo al enemigo que está allá afuera? Y si el dragón emperador blanco tiene la cortesía de encargarse de esa tarea. Diría Azazel. Entiendo, no tienes que decirlo Azazel.
diría Bali sacando sus alas y volaría hacia el cielo. Balance Breaker, diría Bali. Vanish y dragón, Balance Breaker, diría Albion y Bali sería cubierto por su característica armadura blanca de dragón. Lo ha conseguido fácilmente, y yo que tuve que intercambiar mi brazo para conseguirlo para solo usarlo por unos 10 segundos contra Guerra Sama. Diría Issei mientras miraba su guantelete de dragón. En ese momento atacarían los magos a Bali, pero Bali se protegería con unos círculos mágicos de dragón, y cargarían una esfera de energía y la lanzaría contra los magos, desintegrándolos al instante. Él es fuerte, muy fuerte, tanto para una tarea así de peligrosa. Diría Zenobia. Sí, él es fuerte, pero muy confiado y testarudo cuando llega a la hora de combatir contra alguien igual o superior en poder. Tanto que cuando me tocó enfrentarme a él se confió mucho y solo terminó mordiendo el suelo, al confiar demasiado en su poder. Explicaría Guerra. Así que por eso Bali, llamo Jinete Sensei a Guerra Sama. Diría Zenobia en su mente. Presidenta, ya tenemos que irnos. Diría Issei. Esperen un momento. Diría Azazel. Rías, Issei traigan a Gasper de vuelta y detengan los palanes de esos magos. Diría Circes y teletransportaría a Rías y Issei. Rías e Issei llegarían al club de lo oculto. Con Eko-chan, Gasper. Gritaría Issei. Vamos a buscar a otro lado. Diría Rías. Está bien. Diría Issei y sacaría unos brazaletes. Flashback. Azazel le daría unos brazaletes a Issei y le diría que con eso podrá activar su poder oculto. Así que con esto podré activar mi Balance Breaker. Diría Issei. Sí, pero úsalo como último recurso, porque puedo solo sustituir tu poder, pero no tu fuerza vital. Diría Azazel. Solo tengo una oportunidad como cuando peleé contra Guerra Sama. Diría Issei. Pero el otro que te doy, es para el medio vampiro, colócaselo para que controle su poder. Diría Azazel. Recuerda, eres el punto débil de tu Sacred Heart. Diría Azazel. Espera Issei, ten esto. Diría Guerra y le pondría una runa en su brazalete. ¿Y esto para qué es Guerra Sama? Diría Issei. Esta es mi runa de invocación, Gloria de Guerra, úsala por si las cosas se ponen intensas, o por si quieres mi ayuda para el combate. Diría Guerra tocando el brazalete de Issei. Fin del flashback. No tienes que decirlo a Azazel, y Guerra Sama, cuando vea de Gasper, lo convocaré para que nos ayude. Diría Issei en su mente. Espero que Rías e Issei logren rescatar a Gasper, y así podamos comenzar el contraataque. Diría Circes. Circes Sama. Diría una voz familiar saliendo de un círculo mágico. Cateria Leviatán, descendiente del rey demonio Leviatán. Diría Circes. Estoy aquí para provocar el caos en el mundo. Diría Cateria y levantaría su bastón mágico y crearía una explosión. Eso vino de la academia. Diría Issei. Oni Samara. Diría Rías. En ese momento los tres líderes crearían una barrera protectora a su alrededor. En serio, ese es el poder combinado de las tres grandes facciones, qué patético. Diría Cateria. En ese momento Cateria tendría la misma discusión de la historia original. Ajajaja. ¿De qué te ríes, Azazel? Diría Cateria. ¿Es en serio, reformar el mundo? ¿Qué estúpida idea tienes? Diría Azazel. ¿A qué te refieres, Azazel? Diría Cateria. Lo que te trata de decir Azazel, es que eres una lunática, que solo piensa en aplicar su propia libertad a este mundo como un salvador, y no piensa que le llegará su castigo si comete tal estupidez. Diría Guerra mientras se acercaba donde Cateria. Jinete Rojo, me encargaré de ti después de que mate a este estúpido líder. Diría Cateria elevando su poder. Que así sea. Diría Azazel liberando su aura y sacando sus alas. Eres un rey demonio Circes, pero no el mejor. Diría Cateria. Entiendo, es una pena. Diría Circes y crearía una barrera de protectora. En ese momento Azazel y Cateria se mirarían frente a frente y generarían una onda expansiva de luz. Ah, ¿pero qué? Azazel está peleando. Diría Rías. Aquí Rías explicaría quién era Cateria, y que ella era descendiente directa de Leviatán, pero mientras Rías explicaba, Cateria y Azazel estaban teniendo su batalla. Issei, vamos, tenemos que encontrar a Gasper y Koneko. Diría Rías. Sí. Diría Issei y llegarían al cuarto donde tenían secuestrado a Gasper y Koneko. En las afueras de la academia. Circes y los demás estarían buscando una salida para contraatacar,
pero Kiba, Zenobia e Irina le dirían que ayudarían para eliminar a los magos. Yo los acompañaré, diría Guerra. Está bien si así nos darán más tiempo para elaborar un plan, que así sea, diría Miguel. En ese momento Guerra, Kiba, Zenobia, e Irina, estarían matando a los magos, pero Guerra tenía la ventaja, porque él estaba matando más magos y estaba dejando en ridículo a los 3 espadachines. En eso Irina y Zenobia tendrían la misma plática de la historia original, y harían las paces para trabajar juntas. Chicas, más cortés, y menos plática, diría Guerra, y de un salto mataría a un grupo de magos con sus cuchillas geyser. Tienes razón Guerra-sama, dirían Irina y Zenobia y se lanzarían al ataque. Bien, parece que ya es hora de ir con Rias e Issei, diría Guerra, y en ese momento aparecería su caballo Ruina, y se montaría en él, pero en ese momento un grupo de magos rodearían a Guerra, para evitar que escapara. Mala idea humanos, seguidores de Leviatán, diría Guerra, y en ese momento Ruina se alzaría en 2 patas, y de un pisotón crearía una onda expansiva de fuego, y calcinaría a los magos que lo rodeaban. Ja, bien, ahora en marcha Ruina, diría Guerra, y cabalgaría hacia el club de lo oculto. En ese momento Rias e Issei estarían hablando con Gasper como en la historia original. La pelea de Kateria y Azazel. Kateria activaría el poder de la serpiente, que está dentro de ella, y atacaría a Azazel, pero Azazel lo esquivaría, y bloquearía un golpe que Kateria le dio. En el club de lo oculto, Rias estaría hablando con una maga que estaba a punto de matar a Gasper y Koneko. ¿Eres feliz como ciervo de Kateria Leviatán, o acaso solo eres una peón más? Diría Rias. Cierra tu sucia boca, demonio, diría la maga, y atacaría a Rias con un rayo. Pero en ese momento el muro se destruiría y Guerra bloquearía el ataque de la maga con su espada, la devora caos. La caballería ha llegado, diría Guerra mientras se bajaba de su caballo, y Ruina se sumergía en el suelo. El jinete rojo, diría una maga. En ese momento Issei le daría ánimos a Gasper y sacaría su espada a escalón, para luego darle de su sangre a Gasper, y así que el medio vampiro controlara su poder. Gasper tendría el tiempo para que las magas no se movieran, y así Issei pueda usar su Dressbreaker, para desnudar alas. Pero cuando estaba a punto de manosearlas, Guerra le daría un golpe en la nuca a Issei para que se controlara. Te lo dije y te lo volveré a decir, Issei, cuando estamos en medio de la batalla, no seas pervertido, diría Guerra con enojo, y clavaría su espada en el suelo, para luego sacar sus cuchillas geyser para matar a las magas desnudas. Lo siento Guerra-sama, pero no puede evitarlo, diría Issei. Muy bien, vamos a ayudar a Oni-sama al campo de batalla, diría Rias, y se iría con sus piezas y el jinete. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que les haya gustado el video. Les pido una disculpa por no subirlo antes, es que con esto de que en mi país, se restablecieron las clases, y pues he tenido que hacer las putas tareas. Pero bueno, ya para el próximo vídeo se acerca la batalla entre Guerra y Balí, y como título de ese vídeo le pondré, el destino de un traidor, dragón emperador blanco, versus, jinete rojo del caos. Bueno, recuerden comentar, compartan y suscríbanse. Les envío un gran saludo a todos, y nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta luego.